Hola a todos. El día de ayer sucedió un hecho extremadamente grave en Estados Unidos. Hubo un intento de asesinato en un mitin electoral del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un atentado que afortunadamente no fue exitoso y afortunadamente la vida de Trump, a pesar de haber recibido una herida en una oreja, no está en peligro. Pero murió seguramente una persona y había otra persona en muy graves condiciones por los tiros que había disparado ese atentador. Sobre este evento en particular, hay algunos elementos de reflexión que me gustaría subrayar porque hay una pregunta de fondo que me gustaría dejar en el final de esta presentación para poder entender realmente qué pasó en Estados Unidos. Recordémonos que lo que pasa en Estados Unidos tiene muchas implicaciones alrededor del mundo. Y lo que ocurre allá no son eventos que solamente influencian la vida política de Estados Unidos, sino, como he dicho, influencian el mundo entero. El primero que todo, el primer elemento es que el atentador logra entrar en el rally. O sea, los rally o los mitines electorales son muy controlados, hay metal detectors, no se puede entrar ni con una botella. Y él entra y sube un techo a una distancia relativamente cerca para poder afectar la vida del candidato. La distancia estaba entre 100 y 200 metros. El segundo elemento que hay que entender es que hubo muchos de los presentes que denunciaron al personal de seguridad y a la policía que allí había alguien con un rifle y nadie hizo nada. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, como dije, es que a pesar de esta denuncia, nadie hizo nada. No hubo una intervención inmediata. Y a pesar de que la gente había visto que allí había alguien. El cuarto elemento que hay que tomar en cuenta. El atentador pudo disparar entre 4 y 5 tiros hacia el presidente. Y de hecho, en el primero, y me parece, hirió el presidente de Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, a una oreja. Pero mató también una persona, hay otra persona en fin de vida, no sé al momento en qué condiciones está, pero hizo mucho daño, porque por lo menos quitó una vida humana. Y eso es sumamente grave. Entonces, el quinto elemento, la respuesta del personal de seguridad fue lenta. O sea, pasa un evento de ese tipo, inmediatamente protegen la vida del candidato, en este caso, del expresidente, y lo llevan a un lugar seguro. Él pudo levantarse con la mano ensangrentada, saludó a la gente, o sea, pasó mucho tiempo. Ese es otro factor que no está bien. ¿No? Es otro factor que no está bien. El sexto elemento que hay que tomar en cuenta es que ¿cómo es posible que dispara 5 tiros antes de que lo neutralicen? ¿Sí? O sea, este otro elemento tiene que ver evidentemente también con la respuesta que tuvo el personal de seguridad. O sea, eso es grave. El séptimo elemento sobre el cual hay que reflexionar es la agresividad, más que todo, del lado demócrata hacia el expresidente de Estados Unidos. O inclusive hay personas que votan abiertamente el Partido Demócrata, que son sumamente agresivos. Es suficiente escuchar sus entrevistas. Actores, me refiero a actores. El lenguaje es sumamente agresivo. O sea, ese lenguaje es como tener una olla de presión y echarle fuego. Es un dato de facto. Hay personas importantes que están en contra de Trump, que tienen un lenguaje violentamente agresivo. Eso es el séptimo elemento. El octavo elemento, Trump es objeto de un ataque sin frenos del sistema judicial en Estados Unidos, sistema judicial que ve sus fiscales y muchos jueces que fueron nombrados por demócratas. Ese es otro elemento. El noveno elemento, lo que a mí me impresionó más, fue la gente que se quedó allí, no corrió. Normalmente, después de tantos disparos, empieza todo el mundo a escapar y se quedaron allí porque entrevistaron inclusive a una señora que dijo que ellos querían con sus cuerpos proteger al candidato, a Donald Trump. Impresionante.
Normalmente, un evento de ese tipo implica que todo el mundo empiece a correr y a escaparse. Finalmente, el último elemento de análisis, hay muchos más, pero el último y considero tal vez el más importante, creo que la fuerza que ha demostrado el presidente. Se levantó, saludó a la gente, allí estaba, peleando en contra de alguien que perfectamente hubiese podido matarlo. Y me parece un hecho importante que demuestra su carácter y su fuerza. Ahora bien, vamos al punto crucial de esta presentación. ¿Qué pasó realmente allí? Esa es la pregunta de fondo a la cual deberíamos dar una respuesta. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. Entendan bien. ¿Fue un lobo solitario? O sea, fue un loco de 20 años. Su nombre era Matthew. Voy a buscar el nombre, disculpen. Matthew Kroc, creo. Muchacho de 20 años. ¿Fue un lobo solitario o fue un complot? Esa es la pregunta de fondo que las autoridades deberían aclarar. O sea, porque cambia mucho. O sea, si fue un lobo solitario, tiene una gravedad de un cierto tipo, de un cierto nivel. Si fue un complot, cambia mucho la cosa. La gravedad sería muchísimo mayor. Esa es la pregunta. Porque hay muchos elementos que hacen dudar. Y por último, otra consideración. Normalmente los supporters de izquierda son particularmente agresivos. Es suficiente ver lo que pasó en las elecciones en Francia. A pesar de haber ganado en la segunda vuelta electoral, pusieron París en llamas. En Inglaterra también. O sea, los que son del lado izquierdo tienen grupo de personas que son sumamente agresivas y sumamente violentas. Yo, por ejemplo, vengo de un país y vengo de Europa, vengo de Italia, y en Italia definitivamente, señores, yo he presenciado a manifestaciones, la gente es sumamente violenta. Al mismo tiempo, por ejemplo, Argentina. Es suficiente ver las manifestaciones en contra de Javier Milei en Argentina que son sumamente violentas. Y eso es grave, es muy grave, y creo que los líderes de izquierda le tienen que poner un freno a sus simpatizantes. Es un hecho. Esto vale para todo el mundo, pero es un hecho. Por ejemplo, hubo un G8 en Italia, en Génova, destrozaron completamente la ciudad. Una cosa de una violencia increíble. Y eso no está bien, no es vivir democráticamente. Porque sí, ellos tienen sus ideas, pero hay mucha gente que tiene ideas que no son como las de ellos. Y tiene que haber un respeto entre seres humanos. Pero muchas gracias. Antes de cerrar ese vídeo, por favor, recuerda que está mi libro, Eurodemencia. Sobre él encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y cómo despilfarre el dinero de sus ciudadanos para sostener una estructura burocrática paquidérmica. Al mismo tiempo, deme tu like, suscríbete al canal y comparta ese vídeo entre tus amigos. Muchas gracias.